¿Es leve? ¿O qué tanto nos invita a explorar en el espacio también? ¿Dónde necesitas aire? Y deja que el cuerpo comience a dibujar lo que necesitas junto con la respiración, como si fueses la proyección de la danza del pulmón. Conecta tu propia danza, tu propio movimiento, tu propio lenguaje, lo que te reconoce. Anda encontrando nuevamente esa quietud después del viaje de movimiento para situarte aquí, ahora, en este espacio, con este cuerpo, con esta temperatura. Abre el cuerpo, abre grande, 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 grande. Deja que la energía salga por los dedos de las manos y la traes hacia ti. Aprovecha de abrazarte. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en el espacio Zingara ejecutando nuestro proyecto. Les agradecemos un montón todos los likes y todas las vistas que nos han dado en los conversatorios, en las clases formativas, en las funciones que hemos tenido. Síganos también, síganos y síganos porque nos potencia para poder seguir ejecutando nuestros proyectos en relación a la danza, al cuerpo, al arte y tanto que lo necesitamos en este presente. Hoy estamos en el 5º capítulo de Hablemos de Danza, Diálogos Corporales, y lo vamos a dedicar al cuerpo saludable. Y nos vamos a preguntar, ¿qué es un cuerpo saludable? ¿Qué consideramos que es un cuerpo saludable? Entonces, desde esa premisa, nosotros vamos a entrar en un espacio de conversación donde el cuerpo va a ser el protagonismo, pero tampoco vamos a imponer una forma de ver un tipo de cuerpo saludable, porque cada una de las personas que tenemos en el mundo tienen su diversidad de forma, de contexto, de ser, de hablar, de interactuar, y desde ahí también nosotros tenemos que empezar a descubrir cada uno qué significa para mí un cuerpo saludable. Hoy tenemos con nosotras, a Víctor Teiguel Molina. Voy a leer también su reseña porque es larga. Y mi cabeza de pollo no me permite aprenderme tanto. Hoy día tenemos a Víctor Teiguel Molina, quien es facilitador de tecnologías sociales para el bienestar humano, con años de experiencia en la entrega de jornadas de bienestar y autocuidado, con un sello en creatividad y juego, fundador del espacio Luz Coyhaique, iniciativa de promoción del desarrollo interior, la transición hacia un mundo más integral e integrado.
y también es un gran compañero de las artes, con quien he trabajado en algunos proyectos también de danza, y por ahí vamos a también un poco revisar ese pasado. Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotras. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias Beatriz. Muy feliz de abrir este espacio de diálogo, de hablar en torno al cuerpo, a la danza. Un honor poder estar aquí compartiendo. Es lo mejor, es lo mejor. Es lo mejor tener también gente que es del mismo territorio, que se apropia del territorio, que ha vivido, que nació, se crió, tiene las mañas, todo del territorio, se va afuera, reconoce otras cosas y las vuelve a traer al lugar para aportar, para hacer crecer este lugar. Nos encontramos en un momento presente donde el cuerpo sobre todo se ha visto un poco encerrado, situado. Nosotros lo hemos conversado también en otros espacios de conversación. Entonces queremos como plantearnos, ya tuvimos un 2020 con esta pandemia, venía también con un movimiento social súper fuerte. Entonces hemos entrado en un espacio donde cada vez nos vamos preguntando qué hacemos. ¿Qué es lo que realmente vamos a desarrollar vivos? ¿Cuál va a ser nuestro aporte? ¿Cómo estoy en el contexto con mi familia? ¿Cómo llevo mi vida también? Entonces desde ahí partir un poco preguntándole a Víctor, a Fonchi también, que para mí es un gran amigo y de cariño le digo Fonchi. Preguntarle desde qué lugar, desde dónde nació el poder dar vuelco a esta vida que el sistema te impone, a este vuelco donde tú te ves, que te empiezas justamente a replantear quién eres, dónde estás, qué estás haciendo, para dónde quieres transitar, desde dónde nació ese lugar. Es una pregunta muy interesante y bien amplia, pero lo voy a tomar desde el siguiente punto. Yo siento que cuando nosotros encarnamos en esta tierra, uno viene con muchas improntas cuando tú naces acá. Vienes con toda esa herencia ancestral de la genética de tu familia por parte madre y padre. Naces en un tiempo específico, con una cultura específica y dentro de ese contexto es que uno empieza a aprender a vivir en esta tierra. Y desde ese espacio tú te vas llenando de sistemas de creencia impuestos por la educación, por la cultura, por el tiempo, y también bajo una inercia que viene de toda la cultura, que tiene que ver con que venimos viviendo más de 12.000 años de guerra, de un tiempo de oscuridad. Y todo eso viene como en una bola de información que uno recibe al encarnar en esta tierra, y sobre todo en este tiempo. Y desde ese espacio comprender, y esta es desde mi mirada, no es una verdad absoluta, sino que es desde mi mirada, que el planeta Tierra es un planeta de aprendizaje, donde nosotros venimos a evolucionar. Y desde esa mirada es que nosotros venimos a recordar ese potencial divino que tiene que ver con que nosotros podemos evolucionar hacia lo imposible, hacia lo que nosotros queramos en esta Tierra. Entonces desde ese espacio es que en el proceso evolutivo de crecer con todos estos sistemas de creencia, con toda la educación, con toda la crianza de tus padres, llega un momento en que tú empiezas a generar una búsqueda interior, de saber quién es uno, de ir liberando las corazas de todas esas capas de percepción que tú tienes hacia la realidad. Porque imagínate y esto a mí me ayudó mucho, la mirada de la física cuántica. Hoy en día la física cuántica está llevando todo lo intangible al campo de lo racional. Y hay una teoría de la física cuántica, que es la del campo unificado, que dice que entre átomo y átomo existe una energía invisible que todo lo crea. Y ese es el campo cuántico, que es una sola gran energía todo el universo. Y desde esa una sola energía es que nosotros estamos experimentándonos a nosotros mismos. O sea, nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo.
Y en este plano, en este planeta Tierra, estamos vivenciando la dualidad de esa energía, que en este planeta Tierra estamos en la tercera dimensión, donde todo es dualidad. Y dentro de ese espacio es que nosotros para evolucionar tenemos que ir recordando ese sentido de unidad en todos nuestros aspectos. Entonces cuando tú inicias tu búsqueda de uno mismo, uno empieza a cuestionar todas esas capas que te separan de los demás. Y ahí existe un proceso de transformación súper interesante que muchas veces o te pierdes en ese juego o vas encontrándote y vas siguiendo el camino que muchos pueblos nativos le llamaron el camino del corazón, que es el camino del propósito del alma, el camino del desarrollo humano y del autoconocimiento. Y ese camino me resuena ahora como ese camino del corazón con el recordar, con el volver a vivir volver a pasar por el corazón, que al final significa un poco el recordar, volver a sentir. Claro. Entonces volvemos a sentir también lo que trae todo lo intangible que nosotros no percibimos tan fácilmente. Claro, y desde ese punto, y respondiendo a tu pregunta inicial, es que nosotros el año pasado nos vimos enfrentados a múltiples situaciones que nos hicieron enfrentarnos a nosotros mismos. Imagínate que el planeta Tierra estábamos al borde del abismo caminando y bajo como dentro de un rayo láser imposible de parar, llegó esta pandemia, ¡pum! Paramos. Y ese parar significó para muchos enfrentarse con toda esa información, con todas esas memorias y hacerse cargo de uno mismo. Y el hacerse cargo de uno mismo trae de la mano una crisis. Y esa crisis te lleva a empujar ese potencial de transformarte. Y en ese potencial de transformarte es que viene la dualidad del viejo paradigma versus el nuevo paradigma. Y eso se ve reflejado a un nivel macro de crisis política, económica, cultural, social y personal. Entonces yo siento que en esta época estamos viviendo una crisis profunda, una crisis profunda donde el viejo paradigma que ya no se adecua a la urgencia planetaria de evolución versus el nuevo paradigma que significa la transformación. Y esa transformación que es a todos los niveles. Porque el sistema está diseñado para perpetuar un orden artificial, siendo que ese orden artificial ya no puede ser sostenido. O sea, el sistema tiene que caer. Sí. Y desde hace un tiempo ya lo estamos viendo, cómo se cae la estructura. Pero hace poco tiempo se vio amplificado. O sea, imagínate la cantidad de crisis que hay con este tema de la pandemia, las depresiones, las crisis de violencia intrafamiliar, los problemas económicos, las rupturas. ¿Cachai? O sea, por todas partes estamos viendo... Me resuena que esa misma remesón es la que nos está el planeta Tierra hace rato, constantemente nos está entregando ese mensaje a través de hechos climáticos donde nos remece y nos hace volver a pensar, a replantear dónde estamos y qué estamos haciendo con el planeta Tierra. Porque, por ejemplo, los tsunamis vienen, arrasan con todo lo que está en la orilla, se va. Es su espacio, es el espacio del agua. Y hace rato que el planeta nos lo viene diciendo, pero resulta que ocurrió una pandemia para que tú hagas esa pausa. Y realmente te des cuenta dónde estás parado, claro, dónde estás situado. Y con respecto a eso, viene el principio cuando tú enunciabas sobre el cuerpo saludable y qué entendemos por salud. Sí, eso te iba a preguntar un poco, que desde tu visión más o menos, ¿qué crees que compone un cuerpo saludable? Primero quiero definir lo que es salud a mi entender. Esto es solamente no una verdad absoluta, sino una forma de percepción. Para mí salud es lo natural. ¿Y qué es lo natural? Para mí lo natural es lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Es simplemente ser auténtico, es ser uno mismo. Y dentro de ese espacio, y con respecto a la teoría de la física cuántica del campo unificado, es que nosotros somos naturaleza. No existe una separación de nosotros con la naturaleza, no existe una separación de yo contigo, sino somos espejos humeantes que estamos constantemente reflejándonos los unos a los otros. La naturaleza es un espejo, y bajo una de las leyes de la naturaleza que habla que todo es vibración, y que este campo unificado es vibración, que mi vibración afecta a tu vibración, por una ley de resonancia, de correspondencia. Entonces, como yo vibro, va a afectar el todo. Y desde ese espacio natural, la salud es ser natural, y natural es volver
a reconocernos como un ser que no está separado de la naturaleza, no está separado del cosmos. Y desde ese espacio volver a recordar. Y desde mi mirada, nosotros no somos solo cuerpo físico, sino somos cuerpo emocional, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Y la salud parte desde ese espacio, desde la alineación de todos los cuerpos. Y desde una mirada un poco más profunda, todos los cuerpos afectan a todos. Entonces, si yo sano mi cuerpo físico, voy a sanar mi mente, mis emociones, y así sucesivamente, cualquiera de esos espacios, tú puedes sanar al otro, ayudar a mover la energía. Pero desde la mirada de lo que tú hablas, tiene que ver a una raíz muy profunda que tiene que ver con la purificación de la mente. Entonces, una persona que tiene la mente enferma va a traer enfermedad a todos sus demás cuerpos. Y la persona que tiene una mente sana va a traer salud a sus demás cuerpos. Entonces, preguntarse qué es la mente. Y la mente es... Claro, entonces una de las leyes del Kybalión habla de que todo es mente, el universo es mental. Y que nosotros somos simplemente una antena receptiva de esa gran mente universal. Entonces, generalmente en esta cultura nosotros nos identificamos con nuestros pensamientos, nos identificamos con nuestra mente. Y eso nos lleva a fortalecer todas nuestras corazas del yo, de la individualidad, de que yo soy esto, la importancia personal. Y eso te lleva a que muchos de los pensamientos enfermizos que hoy en día están en el consciente colectivo y que estamos perpetuando, no son nuestros. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una limpieza de esos pensamientos? Y ahí viene la respuesta a tu pregunta, que tiene que ver con un arte muy profundo del discernimiento, que tiene que ver el aprender a elegir, el aprender a observar, sin juicio, y aprender a escuchar. Porque yo siento que una de las grandes crisis hoy en día es la crisis de la escucha. Nosotros simplemente reaccionamos al mundo, pero realmente paramos y nos escuchamos. Sí, me resuena eso que tú dices de la escucha, perdón para que no se me vaya a olvidar. Y también uniéndolo un poco como a cuando uno va vibrando también, porque durante el periodo de vida o durante el mes, no sé, o los ciclos que van sucediendo, hay momentos en que estamos más calmos, hay momentos en que nuestra como energía está más potente, más fuerte y rebota también. Entonces es increíble cuando uno llega a un espacio y sientes eso, la sensación que genera un cuerpo. Entonces en esos espejos somos donde siento que somos, no sé si decirlo débiles, pero somos tenemos tan poco respeto por nuestra propia vibración y de la otra vibración del otro, entonces se generan conflictos. Claro. Y ahí viene... Y esos conflictos nos hacen como no poder entrar en el otro, no poder ser respetuoso con uno mismo, con reconocerte como una persona que, bueno, en este momento no puedo estar en un espacio como conversando normalmente, sino que voy a generar rabia, pero igual voy a decir, cómo educo mi cuerpo, cómo me doy cuenta, porque igual a mí me pasa que, claro, uno está dentro del área de la danza, trabajar con el cuerpo, tú también estás dentro de otra forma de llevar la vida, súper más conectado con tu cuerpo, con tu alimentación, con el mundo, pero ¿cómo lo hacemos para poder llegar a esas personas que no tienen estos espacios, que no los reconocen o los ven así como tan lejanos o como que no es parte de, no me resuena o es fome o no sé qué, pero es tan natural? Claro, para responder a esa pregunta, primero quiero llevar a ese espacio como nombraba, como de esa gran crisis mundial que estamos viviendo, como que estamos como en una gran purga planetaria. Entonces yo siempre lo llevo al espacio de hacerse cargo de uno mismo. Entonces, ¿cómo te haces cargo de ti misma? Y eso tiene que ver con las herramientas que cada uno tiene. A mí, las herramientas que a mí me sirven es la meditación y el arte de respirar, y el arte de respirar consciente, y desde ese espacio ir trabajando a mí mismo en el acecho. Y ese acecho tiene que ver con estar completamente atento de lo que pasa a través de ti. Y desde ese espacio ir haciéndose cargo. Y para eso también uno tiene un abanico de herramientas.
Y esas herramientas uno tiene que irla potenciando, porque todos somos diferentes y todos tenemos una meditación diferente, y cada uno tiene sus herramientas que te van elevando tu vibración. Pero acá hay un punto súper importante que tiene que ver con la visión. Y la visión tiene que ver con que cada persona tiene un propósito. O sea, yo siento que existen infinitos propósitos, pero cuando yo me refiero a propósito tiene que ver con que uno puede tener acceso a la escucha profunda de tu propia alma para saber hacia dónde caminar. Y cuando tú logras escuchar esa voz y sentir ese propósito, tú tienes una visión hacia dónde caminas. Pese a lo que pasa alrededor tuyo y como vayas caminando, tú sabes que vas para allá. Y esa visión va a hacer que tú vayas teniendo la fuerza de voluntad. Y aquí viene algo sumamente importante, que la fuerza de voluntad es la que va a hacer que tú transformes lo denso en algo más sutil, que todas esas energías de la rabia se transformen en una energía más elevada que te ayuden a construir otra cosa y así poder irte haciendo cargo. Pero yo siento que para poder compartir con los demás, primero uno tiene que hacerse cargo de uno y por añadiduría, cuando una persona está vibrando en su propósito, todas las puertas se abren y empiezan a aparecer estos espacios. Entonces yo no tengo como una fórmula de cómo abrir más de estos espacios, sino más bien cómo llevar a la reflexión de cómo como comunidad, como personas o como país podemos volver ese espacio de escucha profunda y preguntarnos cuál es el sueño de nuestra alma, cuál es nuestro propósito, cuál es el afán de este momento, qué es lo que tengo que transformar ahora, dónde cómo puedo potenciar mis propias herramientas, cómo puedo tener una voluntad más fuerte. Y eso, cuando tú vas adquiriendo esa voluntad, vas cambiando tus hábitos, vas transformando pequeñas cosas en el día a día. Y cada vez te vuelves un acechador más grande de ti mismo. Y yo creo que desde ese espacio, cuando mucha más gente empiece a hacer ese trabajo personal y empiece a quemar toda esa herencia ancestral de sufrimiento, de guerras, van a empezar a emerger nuevos líderes, van a empezar a emerger nuevos políticos, nuevos facilitadores, mejores personas, pero mientras la gente no quiera hacerse cargo y responsable de lo que está viviendo internamente y hacerse cargo de la salud de su propio cuerpo, de su salud emocional, de su salud mental y espiritual, yo siento que esto va a seguir así hasta que llegue una crisis más grande que nos va a empujar hacia ese espacio de quemarnos internamente. Pero yo creo que existen espacios más amables de transformación. Pero si uno no lo hace, va a ser como el cuento que es como que tu voz interna dice: Pepito, para, necesitas descansar, Pepito, y Pepito le sigue mandando, hasta que llega un auto y ¡pah!, lo atropella y Pepito se rompe la pierna y tiene que descansar. Entonces, así es como que somos súper inmaduros a un nivel de humanidad. Entonces, la vida nos muestra también ese tipo de pruebas. Quería preguntarte cómo esto lo veo mucho ligado a la educación. Siento que estamos en un momento presente que es necesario, es tan necesario y es tan bello, porque justamente nos estamos preguntando, porque justamente se están abriendo estos espacios. Si no hubiese habido pandemia, a lo mejor no hubiésemos ejecutado este proyecto donde sí podemos invitarte a conversar sobre este tipo de cosas, invitar a conversar sobre qué ha pasado con la danza en pandemia, abrir todos estos momentos. Entonces, igual, más allá de todo el desastre que haya quedado en los espacios educacionales, que a mí me encanta que haya quedado este desastre, porque es como cómo se replantea nuevamente, o sea, cuántas horas necesito que los chicos estén en clase, cuánta cantidad de niños voy a tener encerrados en un espacio, cómo hacerlos interactuar en un espacio saludable también. Entonces, como que para mí es como, no sé si agradecerle a la pandemia o... Yo siento que son bienvenidas las crisis, Sí. y con respecto a la educación, yo siento que este sistema está diseñado para ser adultocentristas. Sí. No está pensado para los niños, no está pensado en la juventud, las escuelas son ya casi como guarderías. Sí, Y la educación no está diseñada para generar humanos libres, sino más bien engranajes para perpetuar el sistema. Entonces yo siento que las crisis tienen que venir, y son buenas las crisis. No hay que ver las crisis como algo negativo que nos va a destruir, sino más bien observarlos como desafíos. Y eso también a nivel personal, y verlo y transformar ese chip de cómo nosotros percibimos las cosas. Y entonces esos desafíos nos van a ayudar a mirar desde otra perspectiva, para poder tener nuevas herramientas, para poder crecer como para poder estar a la altura de esta urgencia planetaria.
y sobre todo en la educación, porque la educación yo siento que está una semilla muy importante para el devenir de estos tiempos, porque los jóvenes hoy en día son los que van a tienen la fuerza, y si ellos tienen las herramientas y la guía, yo creo que podemos llegar a alcanzar grandes niveles de regeneración y alcanzar a milagros en la humanidad. Imagínate el movimiento social que se inició por todo el atrevimiento también de adolescentes, entonces como claro. Desde ahí esa crisis también nos ayudó también a poder tener el espacio de poder cambiar constitución y todo este movimiento que ya se viene también, que hay que estar súper presente. Quisiera remontar un poco el pasado, pero para situarnos en el presente y justamente con la temática. Con Víctor nosotros hemos trabajado hace harto tiempo cuando me tocó llegar a este territorio que me abrazara para la danza, y empezamos a trabajar con la creación en danza y él era parte de la escena, pasó a ser bailarín también, pero era un músico, él creaba, él nos acompañaba también en los espacios de las clases y leía el movimiento para poder improvisar con una variedad de instrumentos y poder llevarnos a estados donde podíamos percibir distintas cosas que iban naciendo dentro de nuestra creatividad en movimiento. Entonces, desde ahí quisiera como preguntarte ¿cómo piensas tú que la sonoridad, que la música, qué tanto nos acompaña en el cuerpo, cómo puede ayudar? Finalmente, cuando estamos escuchando música, algo se genera en nuestro cuerpo. Nosotros sabemos también que trabajas tú con sonioterapia, entonces, desde esa visión, ¿qué es lo que nos genera? A veces algunas personas dicen hertz de sonido que te lleva a un estado de concentración, que a veces uno necesita trabajar. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí con ese vínculo? Como yo te decía, todo el universo es vibración. Entonces, cuando tú escuchas una buena música que te genera alegría, empiezas a liberar diferentes sustancias como endorfina, oxitocina, ¿no es cierto? Y también te ayuda como a liberar los pensamientos. Muchas veces cuando tú escuchas música y entras en una música que te encanta, como que te vuelves atemporal, ¿no es cierto? Y eso pasa también con la música en vivo, que por ejemplo los diferentes instrumentos tienen diferentes frecuencias que al vibrar resuenan en diferentes partes de nuestro cuerpo y pueden llevarnos a diferentes estados de conciencia. Y más si le sumas la intención del músico. Por ejemplo, cuando tú vas a ver una banda en vivo, los parlantes grandes, ¿no es cierto?, que emiten mucha frecuencia, a muchos decibeles, pasan a través de nosotros y tu cuerpo empieza a vibrar, ¿no es cierto? Lo mismo pasa... De hecho, gente que no tiene la posibilidad de escucha también puede vibrar con esa, o sea, puede tener el movimiento en la corporalidad a través de esa vibración. Claro. Entonces cuando tú, en el caso de la danza, tú guías el movimiento y el cuerpo junto con la música, puede llevar a estados de conciencia y estados de creatividad muy potentes. Y ahí hay algo también que tiene que ver con el poder de la creatividad, que tiene que ver con que hoy en día yo siento que el arte va a salvar el mundo. No, tan así como... No, sí lo va a salvar, pero yo digo que lo va a salvar porque, por ejemplo, en la misma pandemia, la música muchas veces fue el salvavidas del encierro, o la lectura, o la pintura, y también tiene que ver con el lado derecho del cerebro, tiene que ver con el lado más de la espiritualidad, de lo femenino, de lo intuitivo. Entonces también yo siento que hoy día eso es lo que se necesita, volver a reconectar con ese espacio. Y eso, ahí está la medicina, siento que ahí hay un flujo de energía muy grande. Y ese flujo de energía está aquí, ahora y en todas partes. Yo siento que la creatividad es una fuerza. Y es la fuerza que crea el universo. O sea, el Big Bang es la fuerza creativa que parte de una semilla y se expande. Y esa fuerza creativa está en todas partes aquí, ahora. Entonces tú lo puedes acceder a esa creatividad, a esa fuerza creativa a través de las múltiples artes. Entonces cuando tú te entregas a una hoja en blanco o te entregas a tocar un instrumento y lo haces desde una entrega completa, pasa esa fuerza creativa a través de ti y crea realidades.
Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la sonoterapia, que está intencionado para bajar los niveles de estrés, para brindar un espacio de introspección, de indagación personal, es muy positivo, porque se siente en todas tus células. Sí, y eso es medicina. Yo siento que el arte puede ser medicina. Estaba en momentos de sonoterapia y claro, uno a veces libera emociones por otros lados y todo, pero estaba en presencia donde hay otras personas que no pueden hablar después de un espacio de sonoterapia. Es como las emociones empiezan a decantar en el llanto y en el llanto y en el llanto y es así como... Imagínate... Y se agradece ese momento de llanto, es como uno se niega el tener pena, se niega el tener rabia, se niega todas esas emociones que están ligadas en este sistema a lo negativo, pero en esos espacios sale tan naturalmente que finalmente te sientes agradecido de poder sentir ese momento. Y por eso es importante no solamente la sonoterapia, sino buscar a las personas en su casa, buscar las herramientas y los espacios y los lugares que te elevan la vibración. O sea, es diferente irte a meter a un mall y pasar una tarde en un mall y después sentir cómo te sientes a pasar una tarde entera al lado de una cascada o en un bosque. O escuchar música que te densifica, escuchar una música que te eleva. O sea, hagan la prueba. Y desde ese espacio es como invitar a la gente que existen las herramientas. Y yo creo que parte de hacernos responsables de nosotros mismos en este camino de medicina, de sanarnos a nosotros mismos, es fortalecer esas herramientas. Y el arte tiene un potencial sanador enorme. Enorme. Yo siento que es una herramienta simple y súper sencilla. Y el sistema quiere cortar el alma de los pueblos. Y el arte es el alma de los pueblos. Entonces yo siento que una de las resistencias más grandes que podemos hacer hoy en día es potenciar el arte. Es potenciar estos espacios de danza, de expresión corporal, de expresión sonora, de pintura. Porque esos espacios son medicina y nos llevan a explorar el potencial que somos. Y es un potencial infinito. Sí. Entonces también ahí está la medicina de la catarsis, la medicina de la creación de las infinitas posibilidades. Entonces invitar a las personas que busquen sus propias herramientas. Sí, eso es una de las invitaciones que también hace el espacio Zingara. Ojalá que por ahí salgan algunas otras cosas que nos lleven a entregar más herramientas. Quería preguntarte en relación a la experiencia de movimiento que vivimos al inicio. ¿A ti te hace algún sentido? Sí. Sí, y como que igual te presenta aquí ahora, igual uno prepara el espacio de movimiento para todos los invitados y invitadas que han venido, pero no les digo mucho qué vamos a hacer. Y coincidí en este momento, en un momento tú hablaste que tu conexión importante era la respiración. Entonces dije, wow, me estaba como lanzando ese wifi de que sí necesitábamos la respiración en este momento. Claro. De hecho, la herramienta más poderosa que yo tengo, así como de trabajo espiritual en mí mismo, es recordar mi respiración. Por ejemplo, ¿cuántas veces al día uno se recuerda a sí mismo respirando? Es potentísimo. Y mézclalo con movimiento, o sea, te trae a la presencia. Y ahí está el poder. Entonces, generalmente nuestra mente está en el pasado, en el futuro, el pasado, en el problema, y la paja mental. Y para volver a la presencia, respira. Y como decías tú, suelta, y ahí tú puedes entrar más profundo en la respiración y en la meditación de la respiración. Y es tan simple, es una herramienta que tenemos que nos hace estar vivos, solo poder respirar. Quisiera también que nos pudiese, ya nos queda poquito de entrevista, entonces que nos pudieras, bueno, ya nos has aconsejado un montón, nos has mandado como herramientas, pero también que invites a las personas a este espacio luz, qué está pasando con el espacio luz, poder tener los contactos tuyos, también nosotros los vamos a tener en los créditos de este capítulo, para que puedan contactarse con Víctor. También él trabaja con otras personas más, donde, bueno, yo creo que muchas personas acá en el territorio lo reconocen, así, para que vamos a ahondar mucho más en eso, pero que nos entreguen así como unas últimas palabras, unos últimos consejos, para potenciar este cuerpo saludable. Pues, y me encanta que digas, no, como de tu visión, no estamos imponiendo una forma, sino que son herramientas que tenemos a la mano, que todo el mundo las tiene, entonces es cosa de darse esos momentos, esas pausas,
sentir el acá y ahora. Bueno, Espacio Lugo está transformándose, o sea, adecuándose a las condiciones del juego a nivel local y mundial, así que pronto vamos a tener noticias. Estamos trabajando con empresas, con instituciones, entregando capacitaciones en torno al manejo de estrés, como también de trabajo en equipo, procesos de ideación, como abriendo espacios de escucha, de fortalecimiento de equipos. Ese es como el lado de Espacio Luz, que trabaja con las empresas, con las instituciones. Estuvimos trabajando mucho con escuelas, con jardines, y entregando y brindando esos espacios, creando experiencias. A eso nos dedicamos. Y también, por otro lado, está el Espacio Luz, que genera espacios de encuentro, y eso se vienen pronto espacios abiertos a la comunidad. Se vienen pronto sonoterapias, ceremonias de cacao, se vienen también círculos de mujeres. Así que vamos a ir viendo cómo podemos ir diseñando espacios bajo los protocolos debidos de las condiciones del juego con la pandemia. Así que estamos diseñando toda esa experiencia. Así que los invito a seguir nuestro Facebook, Espacio Luz Coyhaique, y en Instagram también Espacio Luz Coyhaique. Y ahí pueden seguirnos. Sí, y en Singara también vamos a ir replicando información, ahí nos vamos complementando entre todos y todas. Eso. Y todes. Y eso, y me siento muy agradecido de este espacio de conversatorio. Me alegro mucho de que lo estén abriendo y compartiendo con la comunidad, y que se sigan multiplicando estos espacios y que se multipliquen para todos. Sí, que se multipliquen para todos. Nosotros te agradecemos de corazón, Fonchi, Víctor, por querer darte un espacio dentro de este momento que también es difícil moverse de nuestras casas. Es un espacio también donde estamos en un momento donde también estamos en vacaciones y nosotros seguimos trabajando, los artistas siempre vamos a trabajar en todos los momentos del año. Así que te agradecemos un montón que te hayan dado un espacio para poder estar con nosotras, era importante. Les iba a confesar que era nuestro primer invitado, pero no pudimos hacerlo, pero lo logramos. Lo logramos. También quiero agradecer a quienes nos acompañan, a todos ustedes, quienes nos acompañan en estos slides y todas estas cosas virtuales que hay ahora. No me gusta parecer youtuber, como hacer la vera youtuber. Hay que mandarle nuevamente. Ya, pero bueno. Ustedes ahí nos pueden apoyar, ayudar, comentar, decir que sí, que no, que tenéis que ponerte esta cosa, que no sé qué. Tienen que comerse lo que tenemos en la mesa, porque siempre pasa como el adorno. Claro, el adorno, pero después se apagan las cámaras y nosotros... Al ataque. Claro, al ataque. También queremos agradecer a Casa Quinta, que también nos ayuda un poco a tener el espacio adecuado para poder entregar estas cápsulas audiovisuales. Que nos sigan, que estén atentos se viene Bestias Danzantes, videos danzas internacionales y nacionales. Muchas gracias Víctor. Muchas gracias. Gracias a la Ingrid de Audiovisual, gracias a la Ivonne de Singara y al equipo.